Y le sumamos a este programa la pata que habíamos prometido y nos faltaba hasta acá. ¿Con qué continuamos ahora? Te estaba contando que viene de reestreno y de retrospectiva con este dramaturgo y director teatral Gustavo Tarrío, porque se repuso en el Planta Inclán, lugar que fui ayer a ver Antes muerta de Catalina Brisky junto a Vera Spinetta. Este reestreno que es Ha muerto un puto, obra que recibió el premio Trinidad Guevara a Mejor Director, y también Menos detalles en el Galpón de Guevara, que también es una apuesta de Gustavo Tarrío sobre una actriz y un titiretero que reconstruyen un viaje trunco, trágico y cómico como un cuento de hadas contemporáneos para adultos en el que atravesar la frontera del dolor se vuelve imposible. Tanto Ha muerto un puto como Menos detalles, Ha muerto un puto en el espacio Inclán, en Planta Inclán, y Menos detalles en el Galpón de Guevara, están reestrenados en este 2026, porque son del mismo dramaturgo y director Gustavo Tarrío, que además es docente de dirección escénica en la Universidad Nacional de las Artes y en otras instituciones y plataformas. Así que gran dramaturgo y director y muy prolífico de los últimos 20 años. Le damos la bienvenida en esta tarde con Carlos Polimeni acá en la M530 Somos Radio, la radio de Madres, la radio de Eve. Hola Gustavo Tarrío, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Qué gusto saludarte, tantos años. Bueno, retrospectiva y reposiciones. Ha muerto un puto, decía Carlos que en esta época era difícil para algunos, que son bastante homófobos, entender un título teatral como Ha muerto un puto, pero ¿por qué no Menos detalles también? Contanos cómo son las reposiciones de estas dos obras que te tienen como director y dramaturgo, y cómo fueron las experiencias y los procesos. Bueno, Ha muerto un puto, el título me parece que a los homófobos les encantaría, porque siempre nos quieren un poco muertos. Sí. Viste como eran las películas de los 80, que siempre la homosexualidad se reflejaba, cuando aparecía en el cine por lo menos, siempre era como con un destino trágico. Claro. Si había alguna posibilidad de goce, enseguida se apagaba hacia el final. Y en la televisión para ser objeto de las burlas de los otros. Bueno, obvio, sí, como todo el humor de nuestras infancias, digámoslo. Ha muerto un puto, vamos por partes, que es la que está ahora haciendo funciones en Planta Inclán. Cuenta la historia, la vida y la obra, una versión personal de su vida y su obra del escritor Carlos Correas, que es como un bisabuelo o un abuelo nuestro podría ser. Mucho antes de que se invente la palabra gay, digamos, él ya había escrito, digamos, había volcado en su literatura, como todas sus experiencias en la ciudad, una literatura muy potente y silenciada tempranamente, porque cuando termina la década del 50 le hacen un juicio por exhibiciones obscenas, es condenado, y si bien no va preso, eso como que de alguna manera mutea no solo su literatura, como también su homosexualidad, como que él se retira un tiempo de la literatura y un tiempo de la homosexualidad, a lo que después vuelve a ambas con libros bellísimos, y algunos de ellos muy renombrados, como en los 90 Operación Mazota, o en los 80 uno que no es tan conocido, que es como mi favorito, que se llaman Los reportajes de Félix Chaneton. Y la obra, de alguna manera, para ser sintético, como que recrea a través de tres entidades que lo invocan y lo convocan, que convocan aspectos de la vida de Correas, que son María Laura Alemán, Vero Jerez y David Gudiño, y ellos y ellas ayudan a poder hilvanar toda esta historia, ambientándola en una especie de piringundín de bajo fondo a los que podría haber ido Correas, que nosotros suponemos que podría haberle gustado. Qué palabra hermosa, piringundín, y qué elenco. Ay, sí, hacía mucho que la quería decir. Es hermosa, y qué lindo elenco también, ¿no? Ese elenco de David Gudiño, Vero Jerez, está bueno, o sea. Sí, está buenísimo. David Gudiño de alguna manera encarna el interés erótico de los 20 años de Correas, que escribió como el cuento por el que es condenado. Es el cuento donde él como que ensalza la figura política y erótica del Cabecita Negra, así que es como una venganza. Nosotros decimos que es un requiem luminoso y una venganza poética la obra, porque bueno, a pesar de que cuenta un destino que finalmente es trágico, porque Correas se suicida en el 2000, digamos, estaba por cumplir 70 años, o ya tenía 70 años,
O sea, verifica este destino trágico de las representaciones de las muertes de los putos de la historia, pero la obra intenta como ser, hay como un ambiente como musical y con cierto humor que permite como recorrer un poco también el chusmerío de la época, ¿viste? Porque él era muy amigo de Juan José Sebrelli, un trío que se rompió así muy tempranamente, y de Oscar Mazota. Entonces la obra recrea un poco todo eso con una mirada un poco, muy irreverente sobre la manera de contar las historias. Si se me permite un paréntesis, tal vez eso abre una especie de la historia de la literatura de los homosexuales, escrita por homosexuales en Buenos Aires, hombres y mujeres, o en la Argentina, que debieron ocultar una parte de su identidad para preservarse, ¿no? De tal manera que una parte de los chistes no se entiende si uno no tiene un dato ahí. Claro, viste, pero todos tenemos, además de la historia artística, digamos, o del registro que funciona a través del cine o de la literatura, todos tenemos antecedentes en nuestra familia de el tío tapado que siempre estaba con un sobrino, o con el amigo que no se sabía cómo se llama, o sea, algo que no se podía nombrar. Y lo particular de Correas es que fue el primero, o por lo menos el primero del que tenemos registro, ¿no? Porque bueno, todo lo que viene después, en figuras como las que vos nombrás, que podríamos decir, yo qué sé, Mujica Lainez, Manuel Puig, digamos. Hermes Villordo, Claro, pero Hermes Villordo ya era como uno fuera del closet, ¿viste? Yo como claro, que te decía, con la brasa en la mano, claro. Claro, vos decís los que estaban, que los que no salían del closet porque toda la represión ya les era un fantasma personal antes de que sucediera, ¿no? Porque digo, salir del closet también tiene nadie se arrepiente de ser valiente, pero un precio. Claro, tenés que salir, digo, y encarar estos retrocesos culturales en donde emana lo modiante, lo homófobo en cualquier esquina o de cualquier hijo de vecino que se cree con derecho a vulnerar otras identidades, ¿no? Por no comprenderlas, yo qué sé. Sí, Correas pagó un precio muy alto, digamos. Hay mucho... Casi todo lo que está en la obra está escrito por Correas, digamos, yo me dediqué como a editar de alguna manera su material, así que se puede escuchar mucho de su literatura y de sus entrevistas. Hay como mucho material periodístico. Al final de su vida, en El Ojo Mocho, le hacían entrevistas de páginas y páginas y son muy hermosas. Y él da cuenta de todo lo que significó para él a fines de la década del 50 y todo ese momento de ostracismo, de trabajos no a la altura de su nivel, digamos, de escritor y de filósofo. Así que sí, es una historia un poco oscura de alguna manera, o triste, pero insisto que no por tratar de hacer ligero lo que no lo es, pero hay como hay mucha felicidad en reencontrarnos cada uno de los intérpretes y en el mío personal con ese material y con la voz de Correa, ¿no? Que sigue siendo hoy, me parece, una voz muy interesante, como que nuestra máxima aspiración es o nuestro máximo deseo es que la gente tenga ganas de leerlo, y eso por suerte pasa. Qué bueno. Manuel Puig también pagó un precio alto en su exilio, en su ausencia de su propio territorio, claro, y también en la publicación de su obra por su condición homosexual, pero podríamos pensar que Manuel Mujica Lainez, tal vez porque era parte de una familia oligárquica, no pagó ese mismo precio, aunque Gomarzo fue censurado por Onganía cuando se estrenó como ópera en el Colón, tal vez no por la condición sexual, sino por otros asuntos, ¿no? Claro. Sí, hace poco, a raíz de la obra también, está buenísimo eso, como las conversaciones que vienen a raíz del trabajo. Alguien me regaló un libro que se publicó bastante ya cercano a la década del 70, de Renato Pellegrini, que se llama Asfalto, que ahora lo acaba de reeditar la editorial de Parado, que es un libro de un cordobés, Renato Pellegrini, la primera novela homosexual, y hace poco me enteré que Mujica Lainez escribió el prólogo en el momento de su publicación, por la cual también fue Renato Pellegrini condenado, y Mujica Lainez no lo firmó, el prólogo. Ah. O sea, como ¿Qué va a decir mi familia si se entera? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Es lindo escucharte, Gustavo Tarrío. Esto es una producción a muerto un puto. Seguimos hablando de esta porque tenemos varias cosas de las que hablar. De Paraíso Club, ¿no? Te invitaron a Paraíso Club en este formato de club teatral. Muy hermoso proyecto. Sí, se hizo gracias a Paraíso. Qué bueno. Que es un colectivo de artistas que produce acontecimientos teatrales y sobre todo
una instancia de comunidad, ¿viste? Como una especie de eso, como de membresía en la que te haces socio, socia, y con eso contribuyes a que se produzcan obras. Y en el 24 me dijeron, ya hace bastante se estrenó Muerto un Puto, me dijeron si quería hacer una obra, yo no tenía ni idea, pero justo estaba leyendo algo de Correas y ahí un poco salió esta obra que estamos haciendo en Planta Inclán. Gran espacio, Planta Inclán, recomiendo Ha Muerto un Puto en Planta Inclán, pueden ir a verla, pero después el 18 de abril reestrenas Menos Detalles en el Galpón de Guevara, que también viene de una exitosa temporada del 25. Y también voy a contar a la gente que este 2026, en coproducción con Ad House, se va a estrenar El Tarrío de Rebobinado, que tiene 3 obras: Proyectos no alcanzados, una reversión del Vestido de mamá y Magnanimidad y ausencia, que son 3 piezas tuyas. Me da pena que no esté 3X, que fui tan fan, pero bueno, estás a full, digo. Ahora esta que se estrena el 18 de abril, que es Menos Detalles en el Galpón de Guevara, invitamos a la audiencia. Contanos cómo estuvo en el 25 y por eso vuelve, ¿no? Sí, es algo que no había hecho nunca, que era una obra como de teatro de objetos. Eso es un cuento, como una especie de, como decías en la sinopsis, como un cuento de hadas para adultos, que cuenta una historia real, que es la historia de Rocío Gómez Cantero, que es la productora de la obra. Que bueno, pasa que como productora de teatro viaja a Francia a un festival de teatro con su madre, y su madre muere en el festival, en el medio de un festival. También, viste, como ha muerto un puto, ha muerto una madre en el festival de muere un puto, cada vez que muere un puto muere una madre también, ojo, Puede ser. Bueno, así que también ahí el desafío era convertir esa historia también como un poco amarga en algo que termine siendo reparador, ¿no? Como es mucho más política, Muerto un Puto, te diría. Me costó en ese sentido como entrar en las zonas donde podemos desarrollar menos detalles, pero al mismo tiempo entramos en un mundo de fantasía y también de ver en qué consistió ese duelo. Si bien la obra cuenta como un proceso muy acotado, ¿no? Que es como toda la historia del viaje, qué hacer en esa situación y el regreso, ¿no? Es como un cuento corto, Menos Detalles, me parece. Mientras que Ha Muerto un Puto es como una especie de epopeya de una vida, de alguna manera, ¿viste? Como esas series medio gigantes de Netflix. Una pregunta, Gustavo, sobre el uso del término, ¿no? Mi amigo Fernando, ¿no? Y dice: yo nunca fui gay ni homosexual, yo siempre fui puto y seguiré siendo puto. No me gustan las otras palabras, pero durante mucho tiempo utilizar las otras palabras operó como una especie de protección cuando puto era una palabra insultante. ¿Quién es tu amigo? ¿Fernando Noy? Fernando Noy. Sí. Ok. Sí, Urdapilleta decía algo parecido también. Bueno, más o menos lo mismo. Urdapilleta, Noy, de la misma tribu. Sí, nosotros, el título fue, la verdad, un poco a propósito provocador. Sobre todo haciendo pie en el imaginario de cómo morimos los putos para un colectivo social. Viste, si morimos solos, si nos mata un taxi boy, si viste, siempre hay como me acuerdo, viste, como vos te acordás, vos también, Marina, de las notas de crónica, viste, que decían un sujeto de dudosa moralidad, digamos, como que siempre había eufemismos. Vida disipada. Sí, o la violencia de género, crimen pasional, la mató porque era de él. Claro, exacto, la maté porque era mía, como la película. Exacto. Y me parece que cuando apareció el título también era casi una provocación a Correas, porque Correas mucho tiempo negó a su puto. Si bien él se nombraba así, ¿no? Tampoco decía gay, como dicen hoy, o como dice Urdapilleta. Es puto. Entonces, también era una manera, viste, como de... Lo hablé un poco con Alejandro Modarelli para preguntarle cosas sobre Correas o sobre su punto de vista. Y qué pensaba del título Ha Muerto un Puto, y él me decía, me transmite una gran dignidad, ¿no? Es como decir, bueno, es como decir, en este solar, en este departamento que quedaba en Pasteur 42, el departamento donde vivía Correas, ha muerto un puto. Bueno. Como si pudiéramos poner una placa imaginaria, digamos, después de ver la obra, que permita decir eso con un nivel de dignidad, que es la dignidad que también los colectivos o las comunidades o los grupos de pertenencia, viste, como que se pueden nombrar a sí mismos y no los otros.
Claro. Si te dice alguien puto por la calle, posiblemente te quiera pegar una trompada, como es posible que pase, como está pasando. Como está pasando. Hoy abrimos el programa justamente repudiando esa violencia inexplicable, pero también concordante con quien sí señala, siempre hay alguien que señala y otro que ejecuta, ¿no? Digo, si desde las altas esferas de un poder, ¿no?, que comunica y que conduce y que señala, siempre hay un brazo ejecutor que hace caso a ese señalamiento también, ¿no? Sí, es como otro tipo de derrame, y es un derrame que es muy verificable, digamos, que está pasando y que viene pasando hace ya varios años. No es que haya dejado de pasar, pero ahora está exacerbado. No es que esta homofobia desatada sea una novedad del gobierno de Milei, o sea, siempre estuvo, pero ahora como que tiene el cauce completamente habilitado y es muy peligroso lo que puede pasar, sobre todo porque vamos a querer responder en algún momento. Bien esa defensa, me gusta que nadie se quede impávido, ¿no?, después de recibir una trompada. Vamos a ir a ver entonces Ha muerto un puto, de Gustavo Tarrío, con quien estamos conversando en Planta Inclán, que ya se estrenó el domingo 1 de marzo, que está los domingos de marzo a las 20 horas, en Inclán 2661 en Cava. No dejen de ir, es un espacio muy bonito. Y en abril, menos detalles, también esperando lo que va a ser Art House durante el 2026, que es el Tarrío rebobinado, con estas 3 obras que vuelven a esta ciudad. ¿Qué me ibas a decir, Gustavo? No, solo decir que el 4 de abril se presenta la primera obra de Tarrío rebobinado. Es la primera vez que digo esto, me da un poco de vergüenza. Tarrío rebobinado. Claro, sí me da vergüenza que se llame así el ciclo, pero bueno, se llama así. Ya estoy en una edad, ¿viste?, en la que da para la rebobinada, claramente. Entonces, bueno, voy a hacer 3 obras. La primera que se estrena, que es una obra sobre el pasado, se llama Proyectos No Alcanzados y se estrena el 4 de abril, antes que Menos Detalles. Antes que Menos Detalles. Claro. Bueno, pero es en Art House el 4 de abril, tu primera obra de Tarrío rebobinado, que es esto que decís que es Proyectos No Alcanzados. ¿Y está qué día del 4 de abril? Que falta menos. Está los primeros 3 fines de semana, sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, Okay. 6 funciones. Ok, en Art House. Bueno, Ha muerto un puto, sí. Domingos 20 horas en Planta Inclán. Estuvimos hablando con Gustavo Tarrío. Te agradecemos mucho este ratito que conversamos. Te deseamos lo mejor con todos estos proyectos para el 26. Buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias, María.